Hermanos amados, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos ya en el capítulo 17 de Mateo y en esta predicación estaremos cubriendo los versículos del 1 al 13. Para los que quizá no están enterados, hermanos, estamos avanzando también los miércoles en la predicación. Y si usted desea escuchar lo que se predicó el miércoles pasado, puede encontrarlo en el canal de YouTube de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Trinidad, Lake Charles. Ahí estarán, hermanos, la secuencia de todos los pasajes. Así que, hermanos, la palabra de Dios dice así, Mateo 17, versículos del 1 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Oremos, hermanos. Dios y Padre bendito, damos nuevamente en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, gracias porque podemos estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque en tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados, límpianos de toda maldad, Padre. Te pedimos también que podamos, Señor mío, ver por la Escritura, Señor, la gloria de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos des ojos para ver el resplandor, Señor, de las perfecciones de su persona, Señor. Que podamos ver esa luz, Señor, en las páginas de la Biblia, Señor, acerca de tu Hijo Jesús, en el único que tenemos salvación. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hemos visto ya el miércoles pasado en la confesión de Pedro, que Pedro dice acerca de quién es Jesús, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sin embargo, a pesar de decir eso, hermanos míos, cuando Jesús anuncia su muerte en unos versículos más adelante a ese pasaje, vemos que Pedro incluso reprende al maestro y no quiere que se hable del asunto. A lo que Jesús, hermanos míos, responde de una manera tajante, directa, y les dice que nadie puede ser discípulo de él a menos que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que le siga. Hablábamos, hermanos míos, que esa expresión, esa idea de tomar la cruz, no era algo simple y sencillamente metafórico. En el primer siglo, eso claramente indicaba que una persona tenía que estar dispuesta y lista para morir.
La pregunta es entonces, hermanos, ¿qué es lo que el cristiano puede tener en sí mismo para poder estar dispuesto a perder la vida, si es necesario, por la causa de Cristo y del Evangelio? Esto es, hermano, lo que este pasaje apunta. Esto que está sucediendo aquí en el capítulo 17 de Mateo es una continuación de esas dos partes anteriores. Primero, de la confesión que hace Pedro, una confesión que es necesaria, una confesión que para creer en Jesucristo necesitamos hacer y tiene que venir por revelación del Padre. Pero también, hermanos, se nos pide que junto con esa confesión vaya acompañada una vida de negación y de cargar la cruz. ¿Cómo? ¿De dónde vienen las fuerzas? ¿Cuál es el motor que impulsa a cada cristiano a estar dispuesto a entregar su vida por Jesucristo? Repito, hermanos, eso es lo que debemos ver en el texto de esta mañana. 6 días antes de este momento, Pedro, como dije, hizo esa famosa confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, 6 días después, Jesús toma a 3 de ellos, a Pedro, Jacobo y Juan, y los lleva, dice el texto, a un monte alto. Lo que está a punto de ocurrir, hermanos, no tiene precedentes en ninguna parte de la Escritura. Estos hombres verían algo que ningún ser humano había visto jamás: la gloria de Dios sin filtros, sin velos, cara a cara, en el eterno Hijo de Dios. Este pasaje es la revelación más directa de la identidad de Cristo que podemos encontrar en el Evangelio de Mateo. Y hermanos, vamos a organizar esto en 3 diferentes verdades, puntos de enseñanza para esta mañana, porque necesitamos escucharlos. El primer punto estará en los versículos 1 y 2. Se titula La gloria del Rey. En los versículos 3 a 8 veremos la garantía del Padre. Y por último, en los versículos 9 a 13 veremos la gracia del sufrimiento. Por eso es que, hermanos míos, este sermón se titula La gloria innegable del Rey Jesús. Todo esto nos habla de su gloria. Así que, hermanos, sin mayor preámbulo, vamos de lleno al texto, la gloria del Rey. Vamos al versículo 1 y dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Esa frase, hermanos, 6 días después, no es un detalle cronológico sin importancia. Es necesario que entendamos que esto nos remite directamente a unos versículos atrás, en Mateo capítulo 16, versículo 28, donde Jesús había prometido que algunos de los que estaban con él no gustarían la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto, hermanos, que vamos a ver es el cumplimiento parcial y anticipado de esa promesa. Repito, Jesús había prometido a sus discípulos: algunos de ustedes no habrán muerto y van a presenciar la gloria de Dios en el Hijo. La gloria de Dios en el Hijo antes de que venga su reino. Lo que están a punto de presenciar es una muestra de la gloria del reino que vendrá. Jesús elige a estos 3 hombres, a estos 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué, hermanos? Porque Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 nos dice que la ley requería 2 o 3 testigos para establecer un hecho de verdad. Y Dios, hermanos míos, está cumpliendo con su propia ley aquí. La mayor revelación de la historia tiene también 3 testigos presenciales elegidos por Dios soberanamente. El escenario es un monte alto. Y este es otro detalle que no podemos pasar por alto, hermanos. En la Escritura, los montes son lugares de encuentro con Dios. Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. Ya vimos que el Señor Jesús predica desde el monte, el sermón del monte, por eso lleva ese título. Elías oyó la voz de Dios en el monte Horeb. Y ahora Jesús, hermanos míos, lleva a sus discípulos a lo alto de un monte. El monte no es un lugar, hermanos míos, simple y sencillamente coincidental aquí. No es porque, hermanos, no había un lugar mejor para hacer esto, sino que, hermanos, Jesús elige este monte para la revelación de su gloria. Y dice el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos
como la luz. Hermanos, aquí está el núcleo y la esencia del pasaje. Por eso este pasaje se llama la transfiguración de Jesús. Aquí está, hermanos míos, la esencia completa de lo que este pasaje encierra. La palabra que está aquí escrita para nosotros en español, transfiguración, es la palabra griega, y estoy seguro que muchos de ustedes la van a identificar, es la palabra griega metamorfosis. Lo que quiere decir, hermanos míos, que Jesús se transfiguró, se metamorfoseó, cambió de apariencia. De ahí viene la palabra metamorfosis en español, hermanos, que es un cambio, es una transformación que viene de adentro hacia afuera. La gloria que emanó de Cristo en esta transformación, hermanos, quiere decir, no vino de ninguna fuente externa. Hermanos, no es que algo de afuera hizo que Jesús cambiara. Quiere decir que vino desde dentro de Él mismo. Algo cambió, algo mutó, algo se transformó en Él. ¿Qué cosa, hermanos? Era su gloria eterna irrumpiendo a través del velo de su humanidad. Hermanos, en el momento en que Jesús se transfigura a sus discípulos y su rostro empieza a brillar como el sol y sus vestiduras empiezan a ser blancas, no quiere decir que en ese instante Jesús empezó a hacer algo que Él no era ya, sino que, hermanos míos, Él quita el velo de su humanidad para mostrarle a sus discípulos lo que Él ha sido siempre. Esta transfiguración, la gloria del Señor Jesucristo, ha estado velada dentro de su cuerpo humano y quiere que sus discípulos vean su gloria. ¿Por qué? ¿Para qué? No desconecte esto de lo que hemos dicho ya. Porque Jesús le ha pedido a sus discípulos que estén dispuestos a negarse a sí mismos, a tomar la cruz y a seguirle. ¿Qué cosa podían los discípulos tener para poder ir detrás de Jesús, a pesar de que todo lo que iban a enfrentar era verdaderamente aflictivo, era verdaderamente catastrófico? Tenía que ser algo que valiera más la pena que cualquier cosa en este mundo. Y lo que está haciendo, perdón, hermanos, y lo que está haciendo el Señor Jesús aquí es mostrarles a quién verdaderamente están siguiendo. Es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, encarnado. No es un hombre como cualquiera, es el hombre Dios. R.C. Sproul escribe al respecto: lo que ocurrió en el monte de la transfiguración no fue que Jesús se volvió glorioso. Él siempre ha sido glorioso. Lo que ocurrió fue que por un breve momento el velo de su humanidad fue recorrido y su gloria eterna y divina fue vista a través de él. Hermanos, su rostro resplandece como el sol. Si usted sale cualquier día en que el sol está brillando, hermanos, usted no puede mirar el sol fijamente. Es imposible. Y este astro está a miles de millones de kilómetros de aquí. Y ese sol, hermanos, es el sol que Dios creó, como creó todas las galaxias, como creó todas las estrellas y los planetas. Todo lo creó Él y lo sostiene. Imaginemos entonces, hermanos, solo por un momento, si somos capaces de visualizar la gloria que los discípulos vieron. A falta de mejores palabras, Mateo escribe: su rostro brilló como el sol. Además, sus vestidos empiezan a brillar y dice que eran blancos como la luz. Blancos como la luz. Y es imposible no comparar esto, hermanos, con Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, donde Juan escribe, cuando mira al Cristo resucitado, su rostro era como el sol que brilla con toda su fuerza. El mismo Cristo que describe Juan en Apocalipsis, hermanos, con la misma gloria, es el mismo Cristo aquí en la transfiguración, y es el mismo Cristo que los discípulos verán en la resurrección misma. Hermanos, esto es lo que el Señor está dándoles a sus discípulos como el aliciente, el combustible, el motor, para poder seguir adelante a pesar de todo lo que iban a enfrentar. Juan Calvino además nos dice: no fue cambiado en otra forma.
sino que decidió mostrar a los 3 discípulos una pequeña porción de su gloria futura para que en su muerte ellos no desmayaran. Hermanos, la humanidad de Cristo no ocultó su deidad en ese monte. Lo que hizo es que ante estarla conteniendo por todo el tiempo que él estuvo en su ministerio terrenal, ahora en el monte de la transfiguración, fue el momento en que ese contenedor se desbordó a causa de su gloria. Lo que Pedro, Jacobo y Juan, hermanos, vieron ese día es lo que nosotros, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, todos los que hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu, veremos en la eternidad, hermanos. Y por eso es que este pasaje debe ser para nosotros de gran aliento. El testimonio de la Escritura está dado para que nosotros tampoco desmayemos ante el camino, hermanos míos, que debemos recorrer hasta llegar al cielo. El Señor quiere que nosotros entendamos que aquel que seguimos no es un hombre que murió y que se quedó 3 metros bajo tierra, hermanos míos, sino que Él resucitó con gran gloria, está vivo y reina con poder y autoridad. Y si tuviéramos hoy los ojos glorificados para poder verle, veríamos todo el resplandor de su gloria. Apocalipsis describe al Cristo glorificado con exactamente este lenguaje. Y este es el Señor ante quien un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Punto número 2 en esta mañana, hermanos, la garantía del Padre. Versículos 3-8. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías, hermanos. De nuevo, esto no es accidental, no es arbitrario, no es que se aparecieron 2 diferentes personajes o figuras históricas. Hay una razón para esto. ¿Por qué estos 2 específicamente? ¿Por qué no se apareció, por ejemplo, Noé o David? ¿Por qué no se apareció Gedeón o por qué no se apareció algún otro? ¿Por qué Moisés y Elías, hermanos? Porque en la teología del Antiguo Testamento, Moisés representa la ley. Él fue el receptor y dador de la ley de Israel, receptor de la ley por parte de Dios, y él es el que, hermanos, representa la ley. Y por otro lado, Elías representa a los profetas. Juntos encarnan la totalidad de la revelación en el Antiguo Testamento. Y aquí aparecen, hermanos míos, para hablar con Jesús, para hablar con Él. Note esto, están hablando con Él como si fuera la cosa, hermanos míos, más natural del mundo. Ante lo que los discípulos están presenciando, levantan los ojos y ahora no ven a Jesús únicamente, están Moisés y Elías y están teniendo una conversación. Quizá, hermanos míos, como algunos de nosotros al terminar el servicio estamos parados platicando de alguna cosa, están nada más y nada menos que Jesús en toda su gloria, Moisés y Elías cada uno a su lado y están platicando. Note esto, están hablando con Él. No están hablando sobre Él, no están diciendo cosas acerca de Jesús, mucho menos están diciendo algo en su contra. Están hablando con Él. Es decir, vienen, hermanos míos, como testigos, vienen a dar testimonio de la identidad de Cristo. El Evangelio de Lucas nos revela qué estaban hablando. Mateo no lo registra, pero Lucas sí. Lucas nos dice, en Lucas capítulo 9, versículo 31, que Moisés, Elías y Jesús tenían esta conversación y hablaban de su partida, la partida de Jesús, que él estaba a punto de llevar a cabo en Jerusalén. Y esto es extremadamente importante, hermanos, porque esa expresión que utiliza Lucas hablaban de su partida. Esa palabra partida es la palabra éxodo. Es decir, que Elías, Moisés y Jesús hablaban del éxodo que él iba a llevar a cabo, que Jesús iba a llevar a cabo en Jerusalén. Es decir, hermanos míos, Jesús llegaría a Jerusalén para dar su vida como el Cordero Pascual que fue sacrificado antes del éxodo para darle libertad a su pueblo. Ya no, hermanos míos, una libertad de la esclavitud de los egipcios, sino una libertad del pecado
y de la muerte. Este era el tema de conversación de Jesús, Elías y Moisés. Imagine nada más, hermano, hermana. A veces quisiéramos pensar qué clases de conversaciones se llevan a cabo entre hermanos que son muy conocedores de la Escritura, quizá teólogos o pastores a los que respetamos y amamos por sus ministerios sólidos. ¡Wow! ¿Cómo sería estar ahí en una de esas conversaciones íntimas que estos hombres tienen? ¿Qué cosas platicarán? Porque, hermanos, si nosotros como cristianos nos reunimos y muchas veces hablamos de cosas espirituales y temas acerca de la Biblia, ¿cómo será la conversación de estos hermanos? Bueno, eso no es nada comparado con la conversación que tienen Jesús, Elías y Moisés. Y de nuevo, Lucas nos revela esa conversación. En el momento en que Jesús manifiesta toda su gloria a estos tres discípulos, están ahí estos dos personajes, Elías y Moisés, y la conversación que tienen se resume en una sola palabra, hermanos. Están conversando acerca del corazón mismísimo del Evangelio. Están hablando, hermanos míos, de la muerte sacrificial de Jesús. Están hablando, hermanos míos, de lo que iba a ocurrir cuando Jesús llegara a Jerusalén y muriera en la cruz, y entonces, después de 3 días, resucitar con poder y gloria y ascender a los cielos. Esa es la conversación más profunda, hermanos, revelada de una manera a sus discípulos en que ellos pudieran entender qué es lo que estos tres personajes, por supuesto, Jesús el primero, están hablando. La ley y los profetas conversan con el Mesías sobre la cruz. Lo que nos deja claro que la expiación, hermanos, la muerte sacrificial de Jesús no fue algo azaroso, no fue el plan B, no fue lo que Dios tuvo que hacer porque no había otra alternativa. No, hermanos, este ha sido el plan divino desde el principio. Fue el tema central de toda la Escritura redentora. Fue el tema de la ley, fue el tema de los profetas. Pero los fariseos, los religiosos de aquel tiempo y aún los religiosos de hoy no pueden ver, porque no tienen ojos para ver, que toda la ley y los profetas señalan a Cristo. Moisés escribió de Jesús. Los profetas profetizaron acerca del Salvador. Moisés y Elías no vinieron a conversar con Jesús, hermanos, como si fueran sus iguales. Vinieron como sus testigos, porque toda la ley y todos los profetas señalaban a este Jesús, a este Dios hombre, a esta hora y a esta cruz como el corazón mismo de la revelación del Padre que nos ha dado para salvación. Desde aquí ya tenemos que entender, hermanos míos, esto. No hay salvación fuera del Señor Jesucristo. No existe salvación fuera de Jesucristo. Y todo lo testificado en la ley y en los profetas nos señalan al Señor Jesús. Recordemos aquella historia que Jesús narró acerca de un hombre rico y este pobre hombre llamado Lázaro. ¿Qué sucedió, hermanos? Que este hombre hacía banquete mientras Lázaro no tenía nada. Hasta los perros de la calle le lamían las heridas y resulta que muere el rico y llega al infierno. Recordemos que este hombre clamaba porque siquiera Lázaro, que también había muerto y había llegado al cielo, mojara la punta de su dedo en agua y tocara la lengua de este hombre rico. Y le dijeron que no, eso es imposible. Pero el punto es este: al ver la imposibilidad de este hombre de salir de ese gran tormento, pensó en su familia y pidió que alguien vaya a avisarle a su familia que resulta que esto del infierno es real, que resulta que todo lo que está escrito en la Escritura es cierto, que hay un cielo y hay un infierno. ¿Y qué le contestaron a este hombre? La ley y los profetas tienen. Si no obedecen a la ley y los profetas, ni aunque un hombre se levante de entre los muertos, creerán. Hermanos, nuevamente,
la Escritura afirma de sí misma que la ley y los profetas señalan a Jesucristo como el único en el que puede un hombre encontrar salvación. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro plan de redención, no hay otro Salvador, no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Él es el único que se nos ha dado para salvación. Y ahora en el versículo 4 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro habla, hermanos. Claro que Pedro habla. Pedro es así. Lucas nos dice una cosa, sin embargo, que no sabía lo que decía. Ante el gran asombro y temor que tiene Pedro, ante ver la gloria de Jesucristo, nos dice Lucas, esto es Lucas 9:33, dijo esto porque no sabía lo que decía. Y Marcos capítulo 9, versículo 6, dice exactamente lo mismo. Dice, como no sabía ni qué decir, hablaba sin saber qué estaba pasando. Dice esto, y esto es interesante, porque recordemos, hermanos, que Marcos no estuvo aquí, pero Pedro sí. Y Marcos escribió todo su evangelio por instrucción de Pedro. Les recuerdo que Marcos fue, por decirlo de alguna manera, el hijo espiritual, el hijo adoptivo espiritualmente hablando de Pedro. Y todo lo que escribe Marcos en su evangelio lo escribe bajo instrucción de Pedro. Por eso es que muchos llaman al evangelio de Marcos también el evangelio de Pedro, porque Pedro instruyó a Marcos a escribir todo esto. Y él mismo le dice a Marcos: cuando escribas esto, anota ahí que yo dije lo que dije porque yo ni sabía de lo que decía. Yo hablé por hablar. Y aquí se ve, hermanos míos, entonces un profundo y grave error de Pedro. Primero, hermanos, que coloca a Moisés y Elías en el mismo nivel que a Cristo. 3 tiendas para 3 personajes, y esas 3 tiendas iguales. Pero hay algo, hermanos, que es todavía más problemático en la propuesta de Pedro. Y es que hace apenas 6 días había reprendido a su maestro porque él anunciaba su muerte. Ahora quiere quedarse ahí en el monte presenciando la gloria del Señor Jesucristo. En primera instancia, hermanos, esto parece completamente inocente e inofensivo. ¿A quién no le gustaría quedarse en ese monte bajo la luz perfecta de la gloria del Señor Jesús? Sin embargo, hermanos, el problema es que el instinto humano permanente es que Jesús está anunciando que era necesario padecer de la clase religiosa de aquel tiempo, morir en la cruz, ser sepultado y entonces resucitar al tercer día. Y Pedro continúa cargando con esta naturaleza carnal que tenemos todos, porque Pedro, hermanos míos, es nuestra fotografía, de no querer pasar por aquellos sufrimientos. El instinto humano es que, hermanos míos, queremos la corona sin la cruz. Queremos el triunfo sin el sufrimiento. Queremos, hermanos míos, la resurrección sin sepultura. Y eso es imposible. ¿Cuál es el primer requisito para la resurrección? Pues estar muerto. Y no puede haber triunfo sin resurrección. Y no puede haber resurrección sin muerte. Y no puede haber muerte sin padecimientos. Pedro, hermanos, es el espejo de cada uno de nuestros corazones. Por eso este pasaje debe alentarnos a mirar la gloria de Cristo para entender que si el Maestro tenía este plan y que es innegable el hecho de que primero hay que pasar por la cruz antes de poder recibir la gloria, eso es lo que nos espera a todos nosotros. El versículo 5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Note esto: una nube de luz los cubrió.
Esta es la nube de gloria divina, hermanos, que llenó el tabernáculo en Éxodo capítulo 40, versículo 34. Es la nube que guió a Israel en el desierto. Es la nube que descansó sobre el arca del pacto. El mismo Dios, hermanos, que habitó entre su pueblo en el Sinaí, ahora cubre a su Hijo en el Monte Santo. El cielo mismo desciende, hermanos, para dar testimonio y validar lo que está ocurriendo. Y además de esa nube, ¿qué sucede? Hermanos, retumba la voz del Padre. Y las palabras aquí son casi idénticas a las del bautismo del Señor Jesús en Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice: este es mi Hijo amado. No dice, este es uno de mis hijos amados. No es, este es un hombre a quien yo amo. Es mi Hijo, dice el Padre. Mi Hijo amado. Y atención, en quien tengo complacencia. Esto es, en el que mi corazón se complace. Esto es, hermanos, en el que mi corazón, dice el Padre, encuentra todo gozo. ¿Está usted entendiendo esto? El Padre eterno se complace y se goza completa y profundamente en su Hijo amado. Si el Padre, que es Dios, Dios eterno, encuentra su total y plena satisfacción y complacencia en su Hijo Jesús, en su Hijo amado, el Cristo, ¿por qué nosotros no encontramos complacencia completa y plena en Jesús? El problema está en nosotros, hermanos. El problema está en nosotros. Si Dios es capaz de complacerse plenamente y gozarse por completo en la persona y obra de su Hijo, ¿por qué tú sigues intentando buscar el gozo, la satisfacción, la realización en alguna otra cosa que no sea Jesús? No la vas a poder encontrar. No la vas a poder encontrar nunca. Porque solo Jesús es capaz de complacer, de satisfacer, de llenar, de traer gozo a las necesidades más grandes y profundas de tu vida. Porque por muy profundas y grandes que éstas sean, no se compara con la manera en que el corazón de Dios exige justicia perfecta, exige santidad plena y solo la encuentra en este su Hijo amado. Por eso Él dice, en este mi Hijo tengo complacencia. Hermanos, es que esto tiene que empezar a cambiar la manera en que nosotros vivimos la vida cristiana. Y repito esto, porque hermanos, es bien importante. Si eres incapaz de encontrar satisfacción en Cristo Jesús, tu problema es gravísimo. Es gravísimo. Ante las cosas que en la vida nosotros necesitamos hacer para la gloria de Dios, solo encontraremos satisfacción cuando las hacemos puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Solo en Él. ¿Y qué cosas hacemos nosotros en la vida cotidiana? Quiero ser muy enfático en esto. No tu vida que anda persiguiendo los placeres, metas y sueños de este mundo. Estoy hablando de la vida cristiana, de la vida que aquel hombre y mujer que ha puesto su fe en Jesús tiene y que ha entendido, ha abierto los ojos, tiene luz para ver que el avance del reino y la gloria de Dios es lo único que importan. Andar en ese camino, hermanos, no es fácil. ¿Dónde obtenemos entonces nuestra complacencia, nuestra satisfacción, nuestro gozo? Ahí donde el Padre se complace también, que es Cristo Jesús. Solo cuando miremos la gloria de Cristo Jesús, hermanos, no nos va a pesar el vivir para su gloria. Y pensemos en todos los roles que el Señor ha establecido en su palabra para nosotros. Pensemos en todas las cosas que nos ha pedido el Señor que hagamos para su gloria. Y hermano, no estoy hablando aquí de ser, probablemente usted pueda pensar, ¿verdad?, un evangelista con alcance mundial y miles y millones de almas ganadas para Cristo,
que si ese es el plan para usted de parte de Dios, amén. Pero hermanos, aquí todos tenemos un llamado directamente y siempre en nuestro primer ministerio, que es la familia. ¿Cómo usted va a ser el padre que Dios ha pedido que sea como cristiano? ¿Cómo usted va a brillar al Señor Jesucristo como padre si usted no se complace y se deleita, se goza en el Señor Jesucristo? ¿Cómo usted va a ser la madre y la esposa que el Señor Jesús demanda, quiere, en la que Jesús se agrada, si usted no encuentra satisfacción en Cristo Jesús? Hermanos, es imposible encontrar en medio de nuestras actividades diarias, en medio de aquellas cosas que el Señor nos ha mandado hacer, en medio de nuestras responsabilidades santas, en todo lo que hacemos, es imposible sentir gozo si no estamos mirando la gloria de Dios. Por eso, hermano, te fastidia estar esforzándote por ser un buen esposo. Te cansa el poder ser un buen padre. Hermana, por eso es que ya no soportas estar encerrada en tu casa. Creo que después de todo lo que las feministas proponen, no está tan mal. Así descanso de este montón de niños y de estar haciendo la comida. Eso te pasa porque no has aprendido a gozarte y encontrar tu plena complacencia en la gloria del Señor Jesucristo. En la gloria del Señor Jesucristo. De nuevo, hermanos, no estoy diciendo que es fácil. Lo que estoy diciendo es que precisamente porque no lo es, necesitas la gloria del Señor Jesucristo. Imposible hacerlo sin esto. Estaba yo diciendo al principio, el punto de este pasaje es que el Señor Jesús quiere mostrar algo a sus discípulos para que sea el motor y combustible que los encienda, anime y empuje hacia adelante en aquello que ellos tenían que hacer. Y es exactamente lo mismo que el pasaje, aplicación para nosotros, demanda. No puedes ser nada en la vida cristiana de manera que le agrade a Dios sin tener claro que solo lo puedes hacer cuando contemples la gloria del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es que parece muy sencillo decir que vas a ser un cristiano nominal, un cristiano de nombre, un falso cristiano. No se puede. Cuando tú eres un cristiano nominal, cuando tú eres un cristiano que es la falsificación del verdadero, solo tú te crees que eres cristiano. Todos a tu alrededor lo saben. No eres cristiano. No eres cristiano. Solo tú te engañas. Y no importa, hermanos, si nosotros nos damos cuenta que estamos alrededor o no. Dios sabe si eres cristiano o no. Aún si pudiera ser un actor dotado, una actriz asombrosa, y nos engañas a todos, haciéndonos creer que eres cristiano, que eres cristiana. A Dios no le engañas. A Dios no le engañas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ve todas las cosas. Él no ve la apariencia. Él no ve que estás aquí sentado, sentada, muy bonito el domingo por la mañana. Él ve el corazón. Él ve el corazón. Y eso debiera aterrarnos. Muchas veces ponemos eso como excusa, o he escuchado que eso se pone como excusa. No me juzgue porque no sabe lo que hay en mi corazón. No es importante lo que yo piense que hay o no hay en tu corazón. Lo que debe aterrarte es que Dios ve tu corazón. Ve tu corazón. El Señor en esta mañana ve de la gente que está aquí, de las personas que están aquí, quienes han sido vivificados por el Espíritu en la obra de Cristo Jesús. Y ve también quienes continúan muertos en delitos y pecados. Él lo mira, Él lo ve. Nosotros decimos, tanta gente llegó esta mañana a la iglesia, gloria a Dios. El Señor, no sé si probablemente con los dedos de una mano cuenta quiénes son los salvos. No lo sé, hermano, solo estoy hablando por hablar, como dice Pablo, como loco hablo. No lo sé. Yo no tengo esos ojos que el Señor sí tiene para ver todo eso. Entonces, hermanos, esto es lo que dice el Señor. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿En qué tienes tú tu complacencia? ¿En qué? Además, hermanos, añade unas palabras extremadamente importantes aquí el Señor. A Él oíd. A Jesús. A Jesús hay que oír. El Padre no dice, a ellos tres deben oír. El Padre no dice, oíd también a Moisés. No dice, consulten también con Elías. El Padre dice,
A Él oíd. A Jesús oíd. Solo a Jesús oíd. No hay nadie más a quien ustedes tengan que escuchar sino a Jesús. Y nuevamente, hermanos, una aplicación para nosotros en nuestros días es esta. ¿A quién estás escuchando tú? ¿A quién? Hemos dicho esto hasta el cansancio. Hermano, no me creas simplemente porque estoy parado en el púlpito y te estoy diciendo esto. Tienes que ir a la Escritura y oír a Jesús. Tienes que oír a Jesús directamente. Hago mi mejor esfuerzo porque lo que estoy exponiendo hoy, hermanos, sea fiel al texto. Pero no puedes confiar en un hombre. Tienes que ir a las páginas de la Escritura. Tienes que orar y pedirle al Señor discernimiento para entender lo que dice y ve qué Jesús está diciendo. Y no solo eso, hermanos. Tenemos que corregir en donde nosotros hemos estado quizá dando algún tipo de autoridad total o dependencia a ciertos ministerios o ciertos hermanos o ciertas hermanas que nos dicen que así, que ellos hacen así. Un momento, gloria a Dios por ellos, también lo hemos dicho en otras ocasiones. Gloria a Dios por cada hombre y mujer que el Señor ha dado a su iglesia para el fortalecimiento y para la edificación sobre la verdad de la palabra. Pero es imposible que todo lo que un hombre diga, que todo lo que una mujer diga, que todo lo que un ministerio anuncie y proclame, todo sea en perfecta conformidad a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Entonces, todo aquello que tú has adoptado, todo aquello que tú has escuchado y todo aquello que tú has puesto en práctica, porque fulano lo dijo, porque el pastor no sé qué lo dijo, porque el ministerio no sé quién lo dice, sin haber consultado en la Escritura, es garantía, hermano, de que uno, has puesto a ese hermano, a ese ministerio, a ese pastor en un puesto que no le corresponde. Y segundo, es garantía de que estás haciendo cosas que la Escritura no manda. Nuestra responsabilidad como cristianos es ir a la Escritura y escuchar qué es lo que Él dice. Es que el hermano tal hace así. El hermano tal, ora por él. Quiero pensar que todos los cristianos tenemos un sincero deseo de vivir de tal manera que agradamos a Dios, pero no son infalibles. Una de las cosas, hermanos, que es diferente, hay muchas y hay una cosa central que es el Evangelio, que es diferente de otro tipo de confesiones y otro tipo de fe, es que nosotros somos los creyentes en Jesús por la palabra. No tenemos un papa, no tenemos un arzobispo, no tenemos un iluminado, tenemos la Escritura. Entonces no pongamos, hermanos, a otros hombres y mujeres, a otros ministerios, como he dicho, pastores, como si ellos fueran la fuente de la revelación. Es que Él lo dijo. ¿Y qué? Vamos a ver qué dice Jesús. Vamos a ver qué la Escritura nos manda. Esto es lo que está diciendo aquí el Señor, Dios Padre, con respecto a lo que estos tres hombres tenían que hacer y tenían que enseñar. A Él oíd, a Jesús oíd, solo a Jesús oigan. Versículo 6 dice: al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ahí está la respuesta de aquel que entiende que tenemos que oír solo a Jesús. Solo la palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús, la doctrina de Jesús, lo que Él ha hablado, lo que Él ha enseñado, en eso tenemos que estar. Y en eso, hermano mío, la respuesta correcta de nuestros corazones es esta: postrarse y adorar con gran temor. Porque no es juego, hermanos, cuando abrimos la Escritura y vemos lo que el Señor manda y lo que Jesús dice. No es juego. Esa es la respuesta apropiada ante la presencia de Dios. Solo quien nunca ha encontrado realmente la santidad de Dios puede estar cómodo, hermano, en su presencia. Puede entrar a su presencia como cualquier cosa. Versículo 7 dice: entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Note usted la secuencia. A Él oíd, el corazón de los discípulos cae en esta reverencia, en este temor reverente y se postra. Y entonces, ante esa respuesta, Jesús viene y los levanta y les dice: no temáis.
Dice que se acerca y los toca. El que es la fuente de todo temor santo, hermanos míos, es también el único que puede quitar todo ese temor de nuestro corazón. Solo Él puede. Solo Cristo puede llevar a un pecador a la presencia de Dios y decirle, no temas. Una de las cosas que debemos, hermanos míos, contemplar aquí es el hecho de que estos tres hombres son pecadores y están ante la asombrosa gloria de Dios. ¿Y sabe qué? No están muertos. ¿Por qué es que no están muertos estos tres hombres? Porque Jesús está ahí. Quite usted a Jesús y ponga toda la gloria de Dios delante del hombre pecador, y el hombre pecador es consumido al instante. Es consumido al instante. Solo Cristo puede llevar, hermanos, repito, a un pecador a la presencia de Dios, y aún después de eso decirle, no temas, no te va a pasar nada, porque yo estoy aquí. El versículo 8 dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Hermanos, Moisés se fue, Elías se fue, la nube se disipó, la voz guardó silencio y solo queda Jesús. Solo queda el Señor Jesús. El comentarista William Hendrickson dice, Jesús solo es el mediador, el Salvador, el Señor. La ley cumplió su función señalándolo. Los profetas cumplieron la suya anunciándolo. Ahora que Él ha llegado, todos los demás deben guardar silencio. El Rey está aquí. Ya no hay, hermanos, un vocero, no hay un precursor, no hay un anunciador. Ahora su presencia está entre nosotros. Ahora el Rey ha llegado. Ahora ya está delante de su pueblo. De nuevo, hermanos, la ley no puede salvarte. Recuerde que siempre que decimos la ley no puede salvarte, es lo mismo que decir portarte bien no te va a dar salvación. Yo no miento, yo no robo, yo no engaño, yo le hago bien a los demás. Sí, claro. No entremos en ese tema. Sabemos que si pasamos por los 10 mandamientos, los has roto todos, los he roto todos. Y aún si tú pudieras guardar 9 de ellos, la ley dice que el que rompe uno, ha roto todo. Y por cierto, recordemos también el mandamiento, que es el mayor de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Así vives? No, hermano, estamos en un problema. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios porque Él nos da salvación. La ley no me puede salvar. La ley solo me muestra mi condición delante de Dios para que yo abra los ojos y corra aquel que me puede salvar, que es Jesucristo. Los profetas tampoco te pueden salvar. Los profetas no pueden salvar. Los profetas señalan de nuevo, profetizaron, valga la redundancia, anunciaron a aquel que vendría precisamente para esa salvación tan grande que nosotros obtendríamos por la fe. Y eso es lo que la ley y los profetas hacen. Solo Cristo puede salvar. La transfiguración no es solo, hermano, una historia que ocurrió en un monte. Es la declaración eterna sobre dónde debe estar nuestra mirada si nosotros queremos ser salvos de la ira venidera. Es en Él, es en Jesús y solo en Él. No hay nadie fuera de Él que pueda salvar. Punto número 3 en esta mañana. La gracia del sacrificio. Versículos 9 a 13. Dice el versículo 9 que cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hermanos, pueden imaginar la escena. Están en ese monte alto, ¿verdad? Están ahí y después de que todo esto acontece, es momento de descender. Es momento de bajar del monte. La gloria de Jesús queda atrás. Él ya no está resplandeciendo. Él está de nuevo en su humanidad como la habían conocido los discípulos hasta ese momento. Y Jesús les da una orden que les parece muy extraña. Les dice, guarden silencio acerca de esto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. El secreto mesiánico, hermanos, tiene un plazo de vencimiento.
¿Hasta cuándo ellos iban a poder hablar abiertamente de todo este tipo de cosas, incluida la transfiguración de Jesús? Hasta que Él resucitara. Hasta que Él resucitara comenzaría la proclamación. Pero observe, hermanos míos, lo que Jesús hace aquí. De la misma forma que les ordena silencio sobre la gloria, les habla también una vez más acerca de su resurrección. Porque la gloria, hermanos, de Jesús y la resurrección de Jesús no se pueden separar. Van de la mano. La transfiguración, hermanos, es de hecho un anticipo de su resurrección. Es como decirle a los discípulos: yo sé que humanamente ustedes batallan con creer estas cosas que les digo. Así que quiero que vean que todo lo que está escrito en los profetas, todo lo que la ley manda, todo lo que han vivido conmigo, todo lo que yo soy es real. Y por eso les da ese anticipo de su gloria. Los discípulos fueron privilegiados en ese sentido, de poder ver ese anticipo, hermanos, de lo que va a acontecer cuando el Señor Jesús venga en toda su gloria. Esto es lo que está haciendo el Señor Jesús aquí. No puede haber gloria sin resurrección, como no puede haber resurrección sin muerte. Sin embargo, entonces en el versículo 10 dice: sus discípulos le preguntaron diciendo. A estos discípulos, hermanos, se les hace muy extraño esto. Y ahorita vamos a ver por qué. Y le dicen: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? No te la pregunta. Los discípulos están tratando de entender qué está pasando desde la perspectiva y desde el conocimiento que ellos tenían. Ellos dicen: bueno, no, Elías tiene que venir primero, y una vez que haya venido Elías, lo que sigue es la consumación del reino. ¿Por qué entonces el Señor Jesús está hablando de morir? Ellos no podían, hermanos, comprender esto, que triunfo y muerte también iban de la mano. Ellos no lo podían comprender. Para ellos triunfo es una cosa: instaurar el reino, el Señor Jesús en el trono, reinando, echando fuera a todos los enemigos de Israel. Pero el Señor Jesús continúa hablando de esta resurrección, y es claro que ellos entendían que para resucitar hay que morir. El problema no era que no supieran qué es una resurrección. Ellos entendían que la resurrección es levantarse de entre los muertos. Lo que no entendían es cómo esto encaja en el plan redentor. Porque en su cabeza estaba el hecho de: viene Elías, después de Elías viene el Mesías, y cuando venga el Mesías, el reino. Eso es lo que tenían en la cabeza. Y obviamente ahí está la pregunta, en donde creo Pedro y los demás discípulos ya estaban aprendiendo ciertas cosas. Ya no reprenden al maestro, pero le hacen esa pregunta: ¿cómo dicen los escribas? Es decir, los teólogos que saben, los estudiosos de la Biblia, estos hombres que han dedicado su vida a estar leyendo las profecías y nos han dicho, nos han enseñado, y vemos que está escrito que es necesario primero la venida de Elías. Versículo 11, Jesús les responde: les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Los discípulos, hermanos, confundidos como están a causa de la teología rabínica basada en Malaquías capítulo 4 versículo 5, quieren saber cómo esto va a ocurrir. Y si nos vamos rápidamente, hermanos, no lo tiene que buscar, escúcheme. Malaquías capítulo 4 versículo 5, para aquellos que quizá no saben, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, es el último profeta. Pasarían 500 años de total silencio hasta que apareciera Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. Y dice, hermanos, Malaquías capítulo 4 versículo 5, esta es la palabra de Dios a través del profeta Malaquías: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso es lo que sabían los discípulos. Esto lo sabían. Entonces en sus mentes está esto, hermanos: acabamos de ver a Elías, entonces viene el reino. Es lógico.
¿Quién es el rey de ese reino? Pues nuestro Señor Jesús. Y entonces, ¿por qué está hablando de morirse y resucitar? Esto no cabe en la cabeza de los discípulos. Hermanos, ellos decían, si lo que acabamos de ver es verdad, lo que sigue es el establecimiento del reino, no la muerte. Jesús entonces en el versículo 11, hermanos, como acabamos de leer, confirma esa doctrina. Sí, es verdad, Elías viene primero y dice, y restaurará todas las cosas. Pero dice algo más el Señor Jesús. Versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El Elías prometido, hermanos, ya había llegado. No era el profeta histórico reencarnado literalmente entre los muertos. Era Juan el Bautista. De hecho, el versículo 13 es lo que dice, que entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, vino con el espíritu y el poder de Elías, según nos dice Lucas capítulo 1, versículo 17. Y Mateo capítulo 11, por el cual ya pasamos, en el versículo 14 nos dice, él es aquel Elías que había de venir. Entonces ellos esperaban quizá, hermanos, la reencarnación fidedigna y total del profeta Elías. Pero no es a eso lo que se refería la Escritura, sino que vendría uno que iba a tener un ministerio semejante al del profeta Elías, en el poder y espíritu de Elías, y ese fue Juan el Bautista. Entonces, hermanos, Jesús les dice que ese Elías ya vino. Ustedes esperando y esperando a ver cuándo viene, ya vino, y no solo ya vino, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Sabemos que a este punto, hermanos, porque hemos pasado por esos versículos ya, Juan el Bautista ya había sido decapitado. Pero no para ya el Señor, y dice, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Así también, es decir, también ejecutarán al Mesías, también ejecutarán al Hijo del Hombre, también me van a matar a mí. Esto es lo que está diciendo el Señor. Jesús lleva esta conversación a un punto en que los discípulos tienen que entender que el establecimiento del reino va a costar un altísimo precio. Porque con lo que hicieron con Juan el Bautista, hermanos, también nos señala y nos apunta a lo que iba a acontecer con el Señor Jesús. Si así trataron al precursor, con mucha mayor razón van a tratar al rey mismo. Ellos, hermanos, ignoraban muchos textos que hablaban de que el Mesías tenía que morir. Esa lección que Pedro no quería aprender en el capítulo 16 acerca de la muerte del Señor Jesús, y la que los discípulos seguían resistiendo, hermanos, aquí en el monte de la transfiguración, el Señor se las está dando de nuevo de una manera más directa. El Señor quiere que entiendan que el monte de la transfiguración con toda su gloria y el monte Calvario con todo el sufrimiento no se contradicen entre sí, sino que son el mismo camino, se dan la mano, es la misma gloria, pero vista desde dos ángulos diferentes. Y eso, hermanos, es lo que todavía nos cuesta entender a nosotros. Nos cuesta entender que para el cristiano, así como la gloria del Señor Jesús se manifestó en ese monte, así habrán momentos para nosotros, amados hermanos, en donde la gloria del Señor Jesús la veremos en las páginas de la Escritura y tendremos momentos de amplio gozo, de deleitosa satisfacción en Él, pero al mismo tiempo también viviremos en este mundo situaciones que por avanzar el reino y por nuestra fe en Jesús serán difíciles, serán de aflicción, serán duras de sobrellevar, como muchos de nuestros hermanos hoy están sufriendo por la causa de Cristo. Pero una cosa y la otra no se contradicen. Hay gloria en el sufrimiento si eres cristiano. El que no es cristiano y sufre, sufre de balde, porque eso solo es una pequeña muestra, una probadita, diríamos, de lo que les espera del otro lado, en el infierno, si mueren sin Cristo. Pero para el cristiano no, hermano. Para el cristiano, todas las aflicciones y tribulaciones de este mundo no se comparan con la gloria que ha de venir.
Lo que quiere decir que el camino del cristiano también está iluminado por la gloria de Dios en medio de esas tribulaciones, en medio de esas situaciones que son conflictivas, en medio de esas situaciones en donde tristemente no hemos aprendido que están ahí como aquellas cosas que el Señor diseñó para que nosotros pasemos por ellas y veamos su gloria. Queremos evitarlas, hermanos, pero el Señor Jesús nos enseña que no debe ser así. El Señor Jesús en este pasaje nos dice, no. El cristiano encuentra gloria, sea que el camino es despejado y sin obstáculos, o sea que estemos pasando por esos valles en donde las cosas son difíciles. Siempre y cuando, hermanos, tengamos nosotros claramente el entendimiento de que avanzamos el reino mientras nosotros caminamos. La gloria es real, pero el camino hacia ella tiene que pasar por la cruz. Tiene que. No hay manera de evitarlo. Todo aquel que quiere evitar el camino de la cruz, pero llegar a la gloria, está negando el evangelio de la cruz. Es imposible. Este es el patrón mismo del evangelio, hermanos: la vida a través de la muerte, la gloria a través del sufrimiento, el reino a través de la cruz. Jesús, nuestro Señor, no evadió el dolor, lo puso sobre sí mismo, no negoció al momento de beberse la copa, sino que la tomó y la bebió por completo por nosotros. Y hemos cantado, hermanos, ese hermoso himno que dice que Él nos amó, que Él cargó nuestro nombre hasta el madero y en ese amor nos amó hasta el final. ¿Por qué nosotros queremos entonces mirar a Jesús y decirle, sí te sigo, pero sin sufrimiento? Hermano, si tú estás aquí, amigo mío, si tú estás aquí y crees y piensas que puede haber un evangelio como ese, gloria sin cruz, corona sin muerte, ese no es el evangelio que salva. Ese es un falso evangelio. Si tú buscas y encuentras un evangelio que te hable así, que te diga así, y que el centro de todo sea el hecho de que no vas a sufrir, estás siguiendo un evangelio de condenación. No así dice algún ministerio por ahí, entre comillas ministerio, porque es más falso que un billete de $3. Pare de sufrir. Dígaselo a Pablo, dígaselo a Pedro, dígaselo a los mártires que con su sangre regaron el árbol del evangelio y que ha crecido y nos ha llegado a nuestros días. Dígales, pare de sufrir. Esa es la oferta de Satanás ante Jesús en el desierto. No tienes que sufrir, solo póstrate ante mí y yo te entregaré las naciones de la tierra. Eso es lo que lo que Pedro le dijo a Jesús el miércoles que lo vimos en el pasaje del capítulo 16. No, Señor, ten compasión de ti, que no te ocurra esto. Y como ya sabemos, Jesús lo reprende diciéndole, apártate de mí, Satanás. Porque de ahí es donde surge, hermano, esta idea de un evangelio en donde vamos a evitar todo sufrimiento y vamos a tener una vida color de rosa. Por eso es que el mismo patrón, hermanos, se define para la vida del creyente. Note que dice, ya lo escuchamos antes, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La vida cristiana no es una vida de gloria sin tribulación. Además, hermanos, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 17 nos dice, es una vida de tribulación que conduce con certeza absoluta a una gloria eterna que sobrepasa toda comparación. Eso es, hermanos míos, el evangelio. Repito, hermanos, y con esto empezamos a cerrar el sermón. ¿Cuál es el punto de la transfiguración puesta en el capítulo 17 por parte de Mateo? Alentar a sus discípulos, darles un aliciente, un motor, el combustible, el ánimo para seguir adelante, para seguir a Jesús, para entregar su vida por el reino, por solo una cosa, por la gloria del Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, es lo que nosotros necesitamos. Por eso es que estos hombres al tiempo estarían dispuestos a ser martirizados, pero no negar al Maestro, pero no negar a Jesús. Entonces debe servir para nosotros también
como ese motor, ese combustible, ese aliciente, ese empuje que necesitamos para continuar nuestra vida cristiana, no en las cosas de este mundo, sino buscando la gloria del Señor Jesucristo. Y alguien puede decir, bueno, hermano, pero es que esos hombres estuvieron en ese monte y vieron con sus propios ojos la gloria resplandeciente del Señor Jesús. Yo no veo la gloria resplandeciente del Señor Jesús. Yo nunca he estado en algún lugar, en algún monte o en mi cuarto y se me aparece el Señor Jesús resplandeciendo en su gloria. Si así fuera, hermano, yo entregaría mi vida por completo al Señor. Yo creo que con una experiencia así cambiaría toda mi vida de una manera radical. Pero me cuesta, hermano, porque yo no vi lo que ellos vieron. Error. Y grave. ¿Por qué, hermanos? Porque pasaron aproximadamente 40 años. Y Pedro, que estuvo en el monte de la Transfiguración, escribe en su segunda carta lo siguiente, en el capítulo 1, versículos 16 en adelante. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está escribiendo lo que 40 años atrás él experimentó con Juan y Jacobo, y nos está diciendo lo que nosotros estamos anunciando. El poder que hablamos acerca del Señor Jesús, su majestad, no son cuentos. Nosotros estuvimos ahí y lo vimos con nuestros propios ojos. Fuimos testigos oculares de su gloria. La manifestación de la gloria infinita de Jesús, nosotros la vimos. Eso está diciendo hasta aquí Pedro. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nuevamente, Pedro recuerda a sus lectores. Tiene que encontrar su satisfacción, su gozo, la plenitud y realización de su vida en la gloria de Cristo. Porque esto no es cuento. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Dice, no solo vimos, sino que oímos. No solo es que vimos algo sin saber qué pasaba. No, sino que ellos oyeron la voz desde el cielo. Audiblemente la voz del Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y hasta ahí, hermanos, uno podría decir, sí, Pedro, ya leímos el pasaje de la transfiguración. Eso es lo que pasó. ¿Y cuál es tu punto? El punto es este. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es el punto, está diciendo Pedro. El hecho de que nosotros, hablando Pedro, Juan y Jacobo, hayamos sido testigos presenciales, oculares y auditivos de la gloria de Dios, no es más de lo que ustedes han recibido. De hecho, ustedes tienen aún más que nosotros, porque tienen la revelación profética, escúchelo, más segura. Más seguro que mirar algo, más seguro que escuchar algo, es la revelación de la palabra de Dios, en la cual usted encuentra el resplandor del Padre en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo se mira a través de la revelación que tenemos delante de nosotros, que es la Santa Escritura. Eso está diciendo Pedro. Dice, no se desanimen ni pongan por pretexto, es que nosotros no estuvimos contigo en el Monte Santo, Pedro. Ah, claro, Juan la tiene fácil, él vio con sus propios ojos la gloria de Dios.
Dice él, no, tenemos la revelación profética más segura, porque por eso es que estaba ahí Moisés y Elías y desaparecieron, para mostrarnos que todo habla acerca de Jesús, y ahora ustedes la tienen por completo en las páginas de la Biblia. Ellos están diciendo, hermanos míos, nosotros teníamos el Antiguo Testamento y nos fue necesario por parte del Señor Jesús mostrarnos su gloria. Pero eso, hermanos míos, no es comparable con tener la revelación completa del Padre en las páginas de la Escritura. Hermanos, en ese sentido, nuestra Biblia, todo lo que hay en ella, es mucho más que un libro. Es una ventana a través de la cual la luz perfecta de la gloria de Dios ilumina este mundo oscuro. No puedes vivir con la ventana cerrada, porque vives en tinieblas. Tienes que siempre contemplar la luz que a través de esa ventana entra, porque es toda la gloria de Dios revelada en la persona de Jesucristo. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Qué no entendemos de eso? Pareciera, hermanos, que como cristianos nos hemos habituado, nos gusta o nos acostumbramos a andar a tientas, a andar a las oscuras. ¿Por qué no abres la ventana por donde la luz gloriosa del Evangelio resplandece todo el tiempo? ¿Por qué no estás en la Escritura todo el tiempo? ¿Por qué no llevas a tu mente, a tu corazón y te predicas a ti mismo? Porque tu alma lo necesita. El bendito Evangelio que hemos visto es de lo que estaban hablando Jesús, Moisés y Elías. ¿Y todo para qué? Para alentar a su pueblo, para alentar a sus discípulos, para dar la vida, si es necesario, por este rey que lo vale todo, por aquel que llegaría a Jerusalén, subiría a la cruz del Calvario, padecería de todos los que, hermanos míos, odiaron a nuestro Señor Jesús, y todo por salvarte a ti, todo por dar su vida en rescate tuyo. Hermano, una de las dificultades del texto de esta mañana es que no hay palabras para describir lo que es la transfiguración de Jesús, porque las palabras humanas quedan cortas ante expresar la gloria del Dios vivo. Y por eso, hermanos, pasamos por textos como este y estamos mirando como, qué interesante, ¿no? No, hermanos, es que estos hombres se postraron sobre sus rostros y temieron con gran temor cuando la voz dijo a él, oíd, su palabra, oíd, todo lo que está escrito, oíd. Dios ha hablado, dice Hebreos capítulo 1, en otros tiempos a los padres por los profetas, pero ahora nos habla por el Hijo, el que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustenta todas las cosas ¿con qué? Con la palabra de su poder. Entonces no podemos pensar, hermanos, que cuando leemos cualquier cosa. Y Pedro nos está recordando esto en su segunda carta, que tenemos esa revelación profética más segura. Más segura. ¿Por qué, hermanos? Porque las experiencias, sean visuales, sean auditivas, por muy genuinas que pudieran ser, hermanos, las olvidamos. En el momento nos causan gozo, nos impresionamos. Gloria a Dios. Como he dicho en otras ocasiones, de aquí a 2-3 meses ya ni te acuerdas de eso. Ya no te acuerdas que fue Dios quien obró en esa situación. Ya no te acuerdas. Dice Pedro, pero tenemos algo más seguro que eso. Algo que no pasa, que el cielo y la tierra pasará, pero esto no pasará, que su palabra, que está escrita, que ha sido dejada para nosotros, para que nosotros estemos confiados en ella. Note de nuevo, versículo 19 de la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Tenemos también la palabra profética más segura, escuche, a la cual hacéis bien en estar atentos. Esto es, prestar toda atención, que toda nuestra mente, que todo nuestro entendimiento esté puesto a lo que el Señor ha dicho. Debemos estar atentos, como a una antorcha, escribe Pedro, que alumbra en lugar oscuro.
Y dice hasta cuándo hay que hacer esto, hermanos. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Esto qué significa? Hasta que el Señor Jesús vuelva. Hasta que tengas total convicción de que la esperanza del cristiano no es una mejor vida aquí en la tierra. Es que el Señor vuelva y con su luz poderosa y el resplandor de su gloria acabe con el enemigo, acabe con todo lo que hay aquí e instaure su nuevo reino, en el cual nosotros moraremos por siempre, ahí donde mora la justicia, juntamente con Él. Hermanos, a manera de conclusión, 3 verdades que no podemos dejar pasar son las siguientes. La primera: Jesucristo es plenamente Dios, completamente Dios. No es medio Dios, no es casi Dios, es Dios encarnado. La transfiguración no es una metáfora, no fue una alucinación que tuvieron los discípulos, es la irrupción de la gloria divina eterna a través del velo de su humanidad. El mismo brillo que ningún hombre puede mirar de frente fue el mismo brillo que el Dios dijo, sea la luz, y ahora en este pasaje lo vemos resplandeciendo delante de sus discípulos. Por ese breve instante, la luz de la creación sale reluciendo de aquel que es la luz. Sale desde dentro de Él, porque Él es luz. Segunda cosa, hermanos, toda la Escritura señala a Cristo. Toda la Escritura señala a Cristo. De principio a fin, hermanos, todo pasaje, todo versículo, toda palabra que ha sido inspirada por Dios apunta al Señor Jesucristo. Todo lo que está en la Biblia tiene la intención última y final de mostrarnos a Jesucristo. Si usted está leyendo la Biblia y usted no puede hacer la conexión entre lo que lee y Jesucristo, está leyendo la Biblia, hermanos míos, con los ojos cerrados. Pídale al Señor iluminación para ver a Cristo en cada pasaje de la Escritura. Si nosotros miramos un pasaje y simplemente nos quedamos con esas enseñanzas morales, si solo nos quedamos con unos buenos consejos para la vida, pero no vemos a Jesucristo, la estamos leyendo mal. La estamos leyendo mal, hermanos. Todo nos señala a Él. La ley y los profetas nos señalan a Jesús. Moisés y Elías no vinieron a añadir nada a Jesús, ni Jesús vino a cambiar nada de lo que Elías y Moisés habían dicho. Vinieron porque toda su vida y ministerio apuntan al Señor Jesús. La ley clama por alguien que cumpla todo lo establecido por Dios. Ese es Jesús. Los profetas claman por el ungido prometido. Y en el monte, hermanos míos, ambos testifican: Él es. Este es de quien testifica toda la Escritura. Tercera cosa, hermanos. El camino a la gloria pasa por la cruz. Eso es inevitable. Todo aquel que quiera llegar a la gloria tiene que cargar la cruz. Hermanos, por decirlo de algún modo, la cruz es el pase de entrada al cielo. No hay otro. Usted puede caminar el camino de la cruz sin querer llevarla, pero la puerta tiene forma de cruz y no hay manera de entrar ahí si no es por ella. No puede entrar. El día, hermanos, que nosotros nos presentemos delante del Señor, el gran juez de todas las cosas, no se nos va a preguntar cómo te portaste, cuánto dinero ganaste en tu vida, qué carro manejabas, en qué grandes escuelas estudiaron tus hijos, te esforzaste para darle lo mejor a ellos. No nos va a preguntar qué ropa vestías. Hermanos, ninguna de esas preguntas nos hará. No nos va a preguntar cuánto dinero tienes en la cuenta del banco. Hermanos, ni siquiera nos va a preguntar en qué país vivíamos. Se nos va a preguntar solo una cosa, básicamente. ¿Y la cruz? ¿Dónde está? Porque el mandato fue: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Dónde está la cruz? Y si ese día, hermanos, empezamos a buscar y decimos: yo no sé dónde la dejé, es que nunca la cargaste.
Porque una cruz no se puede perder, hermanos. Pregúntale a un hombre que ha cargado una cruz. Es imposible de perderla. ¿Dónde está la cruz? ¿Estás cargando tu cruz? Otros pueden ver que cargas tu cruz. Otros, hermanos míos, pueden testificar que eres un hombre, eres una mujer con una cruz a cuestas. Y no, hermanos, no cargamos la cruz llorando porque estamos cargando la cruz, quejándonos porque esta cruz es muy pesada. Cargamos la cruz como los mártires del primer siglo en la iglesia, en donde eran, hermanos míos, perseguidos, echados a los leones, crucificados, incendiados en las calles de Roma. Y mientras todo esto ocurría, ellos con un gozo inefable, hermanos míos, cantaban salmos e himnos al Dios de la gloria. Y se sentían hasta indignos de morir como su Señor murió. Es lo que dijo Pedro. A Pedro lo iban a crucificar, hermanos. Nos cuenta la historia de la iglesia. No está en la Biblia, pero es la historia de la iglesia. Que cuando a Pedro llega el día de su muerte, su sentencia de muerte es morir en la cruz como su Señor. Y él dijo: soy indigno de morir como mi Señor. Y entonces pidió que lo crucificasen con una cruz invertida, con la cruz de cabeza. Y le cumplieron su deseo. Y él, hermano, no estaba llorando por eso. Él estaba gozoso, porque así como Pablo también escribiría, él corrió la carrera, él guardó la fe y sabía que su tiempo en este mundo se había cumplido y que se iba a reencontrar con su Señor. ¿Esa es tu perspectiva, hermano? ¿Esa es la perspectiva que tienes ante las situaciones de la vida? Hermanos, no estoy pidiendo ni estoy predicando ni diciendo que seamos irresponsables de ninguna manera, en ningún aspecto. Pero no pongas tu esperanza ni siquiera en vivir muchos años en este mundo. Pon tu esperanza en la cruz. Y cuando el Señor diga es hora, pues es hora, Señor. Pues es hora. Estoy listo. Porque cuando pregunten por la cruz, Señor, aquí la llevo. Y tú sabes, Padre, lo que me ha costado llevarla. Pero lo he hecho por ti, Señor. Porque tú moriste por mí. El Padre, hermanos, habló desde la nube solo con 3 palabras. A Él oíd. No sigue tu tradición, escucha tal o cual persona. No dijo, escucha una institución. Ni siquiera dijo, presta atención a la teología de tu preferencia. Dijo, a Él oíd, a Jesús, al que resplandece como el sol, al que está vivo para siempre, al que se acerca a los que con terror y temblor están postrados ante sus palabras. Y Él los toca, los levanta y dice, levántense, no teman. El mismo Señor que se transfiguró en el monte fue el que fue crucificado en el Calvario. Y es el mismo que resucitó de entre los muertos. Y un día, en su segunda venida, hermanos, así como en su transfiguración, todo ojo le verá, resplandeciente, glorioso, victorioso y eterno. Esa es la esperanza del Evangelio. Ese es el Señor de este sermón, hermanos. Y ante Él, como Pedro, Juan y Jacobo, solo nos corresponde una respuesta: caer de rodillas y adorar. Que sea hoy el día en que puedas poner tu esperanza solo en Cristo Jesús para salvación. Que hoy sea el día en que tiembles con temor santo cuando abras las páginas de la Escritura y sepas y te des cuenta que la gloria y el resplandor del Dios eterno brillan en el rostro de Jesucristo por su palabra. Oremos. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana, Señor mío, por tu misericordia, Padre, porque a pesar de que somos pecadores, te ha placido, Señor, darnos tu revelación, darnos tu verdad, que nos señala y apunta al único que es digno, al único que es merecedor de nuestra alabanza, de nuestra obediencia. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Señor, y ayúdanos a contemplar cada día, Señor, tu gloria en la persona de tu Hijo Jesucristo, a través de la Escritura, que es la revelación profética más segura, Señor. Gracias por dárnosla, Señor, y gracias por preservarla, Señor. Porque si todavía tenemos palabra, porque si todavía tenemos la Biblia, porque si todavía tenemos Escritura, es porque tú la has preservado, Señor. No ha sido el poder de ningún hombre, ha sido tu poder, Señor.
Te damos gloria y honra en esta mañana. Gracias por tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén.